Hola amigos, ¿cómo están? Buen sábado para todos, bienvenidos a Mercado Visión. Estamos hoy, por supuesto, compartiendo nuevamente la mañana para resumir un poquito lo que ocurrió en todo este periodo. Muy interesante para la actividad ganadera, donde hemos visto movimientos interesantes en el mercado de Cañuelas, habida cuenta de que mañana es el Día de la Madre y, por supuesto, se viene el pico de consumo de carne vacuna de la República Argentina, como habitualmente ocurre para esta fecha, de la mano del agasajo que le hacemos los argentinos a todas las madres, a nuestras madres, a nuestras mujeres, si son madres también, con un buen asadito argentino. Y en ese contexto, el mercado estuvo realmente muy interesante los días martes y miércoles. Ayer también con buena salida de la Hacienda Especial, del novillo de calidad, aunque un poco más selectivo que en las jornadas de martes y miércoles, porque lógicamente ese nivel de abastecimiento tan importante que necesitan para trabajar durante toda la semana y preparar este fin de semana matarifes y abastecedores, ya estaba cumplido, y entonces por haciendas regulares a buenas hubo algo de selectividad y recortes de precios contra los días martes y miércoles, contra el cierre de la semana pasada también en algunos casos. Pero sí sosteniendo para la hacienda de calidad, que eso es lo más importante, porque el que hace el esfuerzo, pase lo que pase en el mercado y en general, para la venta de hacienda gorda tiene premio. Sostuvo cotizaciones de 3.600, 3.700 pesos, que generó mejoras en los promedios que después vamos a estar compartiendo. Otro renglón en el contexto ganadero que anduvo muy firme fue la invernada. Aunque con cotizaciones dispares, no tan consolidado todo el negocio como la semana anterior, estamos viendo alguna dificultad para colocar algún tipo de hacienda, algunos valores que no se convalidan, que podemos ver, por ejemplo, en remates televisados, a través de esta pantalla que es un emblema de remates de invernada. Después en el negocio directo cuesta a veces, por eso la recomendación de participar de estas subastas, ¿no?, para todos los amigos productores. También hubo remates feria muy firmes, pero bueno, no todo lo que aparece en el mercado de invernada tiene el mismo valor también. La misma aclaración de la calidad vale para la invernada, más que nada en este momento donde las tropas empiezan a achicarse, donde empieza a aparecer algún ternero más faltón, distinto, y entonces ahí la demanda, por supuesto, trabaja con mucha selectividad. La exportación siguió muy firme toda la semana, veníamos de periodos consecutivos donde el volumen y la calidad del ofrecido se fue achicando, el volumen se fue achicando, la calidad cuando la industria la encuentra, la paga, y veníamos de semanas consecutivas donde hubo mejoras en los precios de novillo, de la vaca, de la vaquillona, todo muy firme. Bueno, esta semana se consolidaron esos precios, estaremos también repasando en un ratito en algunas de las placas cómo quedó conformado el negocio de exportación de esta semana, pero hay mucha necesidad. Lo venimos diciendo, lo venía aclarando también Silvio en los últimos días. Después de Anuga, la industria realmente está muy entusiasmada. Volvieron de Alemania todos los representantes de la industria frigorífica, realmente con un entusiasmo bárbaro. El mercado mundial está ávido de recibir la carne argentina. Hay mucho nicho para ir a ocupar de valor. Hay mercados que ya están, que se consolidan y que pagan más por los mismos productos, así que bueno, un contexto muy interesante para todo el negocio ganadero de cara a cerrar ya este año 2025, que ha tenido valores para la exportación muy importantes. De esta manera nos vamos poniendo en marcha. Se pueden comunicar con nosotros, amigos, al 11 44 01 8158. Ahí estaremos recibiendo todos sus mensajes para compartirlos y para estar en contacto. Y nos vamos metiendo con los primeros títulos de la mañana para empezar a transitar este Mercado Visión de sábado hasta las 9. Y como decíamos, en 2025 las exportaciones de carne vacuna generaron 2.256 millones de dólares. Esto fue entre enero y agosto de este año. Representó un crecimiento de un 24% interanual y de 20% en comparación con el promedio de los últimos 5 años. De esta manera, el complejo cárnico se consolidó como uno de los principales generadores de divisas del país en lo que va de este 2025.
El conflicto salarial de los aceiteros sigue sin solución. En el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, esta semana se realizó una nueva audiencia entre los gremios del sector que piden un salario base de 2.300.000 pesos a las cámaras industriales. Sin avances concretos, la reunión pasó a un cuarto intermedio y el nuevo encuentro entre las partes fue programado para la próxima semana, mientras la conciliación obligatoria sigue vigente hasta fines de octubre. El gobierno resignó 1.530 millones de dólares para sostener las retenciones cero. De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Mediterránea, este fue el costo fiscal de la eliminación temporaria de los derechos de exportación establecido por el decreto 682/2025. La medida que se puso en marcha el 22 de septiembre y finalizó en apenas 3 días benefició sobre todo al complejo sojero, harina, aceite y porotos, explicaron más del 80% del costo fiscal. El debate por los biocombustibles volvió al Senado con posturas enfrentadas. Durante la reunión informativa de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado, las posiciones estuvieron divididas. La Asociación de Fábricas de Automotores y Cámaras de Empresas PYME regionales elaboradoras de biocombustible cuestionaban el proyecto, mientras que el Centro Azucarero Argentino respaldó los cambios a la actual ley. Agricultura otorgó créditos ganaderos por 3.500 millones de pesos. Ahí estamos con el título. Agricultura otorgó créditos ganaderos por 3.500 millones de pesos. La cadena ganadera sumó una nueva herramienta de financiamiento destinada a incrementar el stock bovino de todo el país. A 2 meses del lanzamiento de la línea de créditos Valor Producto para Ganadería, la Secretaría de Agricultura y el Banco de Inversión y Comercio Exterior informaron que ya se aprobaron préstamos por más de 3.500 millones de pesos destinados al fortalecimiento del sector. La iniciativa busca incentivar la compra de vientres, la mejora de infraestructura forrajera y el aumento de la producción de carne bovina. Hasta aquí los títulos de esta semana. Vamos a hacer la primera pausa en Mercado Visión. Volvemos enseguida, estamos hasta las 9. Quédese con nosotros. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Seguimos en Mercado Visión, amigos. Vamos a repasar ahora algunos datos, como les decía, que tienen que ver con el negocio ganadero en el mercado de cañuelas y también de la exportación. Esta fue la semana en el mercado de cañuelas. Un aumento en la oferta de un 43%. En la semana 25.579 animales. La semana pasada, con un día menos de negocios, habían entrado apenas 14.529 animales. 43% subió la oferta. De todas formas, como les comentaba, el Día de la Madre es el pico de consumo de carne vacuna en la República Argentina, y aprovechamos para dedicarle este programa a todas las madres. El cierre del novillo presentó mejoras y empate el índice general, a pesar de este incremento grande en la oferta. Viernes contra miércoles de la semana pasada, el cierre del novillo fue 3.282,85, mejorando un 4,3%, lo que había ocurrido la semana anterior. Y en el índice general, 2.901 pesos, 0,1 abajo de la semana anterior. ¿Qué ocurrió con los promedios? Bueno, ya la semana pasada el índice general había tenido una mejora de alrededor de un 4 o 5%. Ahora mejoró un 1%. El novillo recuperó ese margen que no había tenido en el periodo anterior. Promedio de 3.266,96, suba de un 5,6%, y el promedio general semanal del índice general, 2.944,74, una suba de un 1,1%. Vamos a repasar los precios de exportación. Este cuadro tiene la gracia de entender el tema de los plazos, ¿no? El novillo mestizo hasta 500 kilos
6.300 pesos con 30 días. Si usted da 15, obviamente ese precio se achica a 6.250. Sabemos que hubo algunas operaciones puntuales a 6.400 pesos, pero el valor de referencia que tomamos es el 6.300 con los 30 días de plazo. El novillo más pesado, de arriba de 500 kilos, 6.250 con 30 días, arrancando desde 6.200 con 15. El novillo cuartino hasta 500 kilos, 6.200 es el máximo con 30 días, puede haber algo más, desde 6.100 pesos, el de más de 500 kilos hasta 6.150. El cruz hasta 500 kilos, máximo de 6.100 con el plazo largo, con plazo un poco más corto, 6.050, arrancando desde 6.000 de más de 500 kilos hasta los 6.050 pesos o algún pesito más con 30 días de plazo. Novillo no Hilton, 6.250 hasta 500 kilos con plazo largo desde 6.200, el de más de 500 kilos, 6.200 es el tope con 30 días, desde 6.150. El 481, 6.300, 6.400. También algo más sabemos que hubo acá. Hoy vamos a charlar con Fernando Stornes y que le podemos preguntar sobre este tema. La vaquillona 481, de arriba de 450 kilos, 6.100, 6.300. La vaquillona tipo Unión Europea 5.900, 6.100. Eso es un máximo, 6.100. La vaca UE 5.500, 5.600. La vaca china tipo manufactura 4.600, 4.700. Recuerden que todos estos precios son valores de la carne, lógicamente. El precio es masiva y puesto en planta. La vaca china tipo conserva 4.200 a 4.400 pesos. Valores que suministra el, ministerio ya no, la Secretaría de Agricultura de esta última semana para el capón, sin tipificar 1.683,54, tipificado 1.841,61 sobre la venta de 59.200 cabezas. Las chanchas 1.184,50 sobre la venta de 1.223 chanchas. Son promedios estos, Hay por arriba de los 1.841 el capón tipificado. Esto es un promedio que indica la venta de todo ese volumen, ¿verdad? Para la calidad hay algún peso más. Bueno, y teníamos la referencia de los mercados de esta semana. Vamos a ir a ver en un ratito algunos de los remates televisados de invernada, de reproductores que vimos a lo largo de esta semana a través de esta pantalla, ¿no? de Canal Rural, como siempre, que realmente es prácticamente un mercado ganadero que nos ofrece cotizaciones de todos los productos a lo largo y ancho de todo el país, en diferentes sectores, y nos otorga un gran panorama de lo que ocurre, ¿no? con los diferentes eslabones de la cadena comercial ganadera. Esta semana hemos visto remates de reproductores, hemos visto también remates de invernada. Para el negocio de reproductores, la temporada es extraordinaria. Realmente los valores superan las expectativas de cualquier cabañero, superan holgadamente a la inflación, comparando con el año pasado las cotizaciones que se consiguen este año, y realmente más allá de que estamos viendo que no está habiendo un proceso de retención como se esperaba para en los próximos años seguir recuperando el stock que se perdió desde el año 2009, o un poquito antes también. La verdad es que para los productores ganaderos, que como decíamos en una de las primeras noticias que repasábamos esta mañana, en exportaciones han generado 2.256 millones de dólares en lo que va del año. La verdad que esta temporada ha sido, después de muchas complicaciones, una de las mejores, ¿no? Algunos hablan de que no han visto un año como este para la ganadería. La verdad que en dólares cuesta encontrar referencia parecida a la que estamos viendo en este 2025. Ya nos vamos a meter entonces con los remates televisados. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos enseguida y quédense con nosotros. Hoy nos van a estar acompañando muchos amigos. Vamos a estar viendo
El resumen de AFA, como todos los sábados, nos va a estar acompañando Natalia Gattinoni también para ver qué expectativas hay con respecto al tema clima. Vamos a ver varios remates, va a charlar con nosotros Fernando Storni, Fernando Canosa, Fausto Grigenti. Bueno, tenemos muchos invitados para compartir esta mañana. Prepárense el matecito y volvemos enseguida para seguir la mañana. Dale. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Seguimos en Mercado Visión y nos metemos a repasar los remates de la semana. Arrancamos con el sábado, venimos desde el sábado anterior, del remate de Iván Elio Farrell, que subastó reproductores Brangus, Braford y Brahman en General San Martín, Chaco, y arrancamos viendo este lotecito y después repasamos los precios. Yo voy a vender y se va 30 millones de pesos voy a vender y se va 2, 30 millones de pesos voy a vender y se va 3, ¿qué quiere? Con el que está al lado, con todo lo que morfaron, chicos, no le puede decir nada. 30 millones de pesos, 2, 30 millones de pesos, fue vendido más, no te espero. 2, 30 millones de pesos, fue y lo vendí. No espero a nadie, ¿no? 30 millones de pesos y va y fue. Flor y flor de toro. Esa culata me impresiona. 2, 30 millones de pesos y vendí. Fue. Estos son los precios del remate de El Guayabo el sábado pasado con los amigos de O'Farrell. 58 toros Brangus desde 6.500.000 hasta 30 millones de pesos con promedio de 9.586.000. 12 toros Braford desde 6.500.000 hasta 15.500.000 con promedio de 8.875.000 pesos. Se vendió un toro Brahman a 21 millones de pesos, una ternera Brangus Elite, el 50% a 22.500.000, 4 terneras Brangus Elite preñadas, desde 6 millones hasta 22.500.000 pesos, con promedio de 15.250.000, una ternera Brangus Elite con servicio 15.500.000, una ternera Braford Elite 10 millones de pesos. 3 vaquillonas Brangus Elite preñadas entre 6.500.000 y 26 millones de pesos, con promedio de 13.833.000. 9 vaquillonas Brangus con cría, 4 millones a 4.400.000. El promedio fue 4.222.000. 35 vaquillonas Brangus preñadas, 2.800.000 a 4.800.000. Con promedio de 3.671.000, 42 vaquillonas Brangus con servicio, 2.400.000 a 3.800.000 y promedio de 2.888.000 pesos. Del sábado saltamos al día miércoles. El miércoles 15 la firma Alfredo S. Mondino subastó 8.000 cabezas desde Villa Mercedes San Luis y este es el resumen. 350 Marcelo, 350 Nacho. 350, 400, sigo 400, 450, 450 no, 5.400 pesos, tengo voy una, 420, 450 el hoy, 450 el hoy, 450, 5.000, 450, 480, no, 450, 1, 2, y en 450 se fue. Eloy Rabotti llevó 5.450, ¿quién? Carmen Enrici Rodríguez, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos, si hago una pausa porque me estoy tomando unos mates, sé que se me enfría rápido y si no le meto ritmo se me está yendo la temperatura. Terneros de 160 a 180 kilos, se vendió un lote a 5.450 pesos. Ternero extraordinario, tropa grande, muchas características, no plazo para llegar a ese valor de referencia. En 180 a 200, el remate se acomodó un poco más en lo que venimos viendo, ¿no? 4.150 a 4.400, promedio de 4.364 en 180 a 200 kilos. El promedio que dimos de esta semana fue 4.350 en Mercado Visión para el ternero de 180 a 200 kilos. De 200 a 230 kilos, un lote a 4.700, más pesado hasta 260, 3.750 a 4.500,
promedio de 4.240, pero fíjense que hay de este ternero, ese de 3.750, es un valor que está en el mercado. No tiene la calidad, no tiene el volumen del de 4.500, pero están, en este momento del año sobre todo. Novillitos de 260 a 300 kilos, 4.150 a 4.350, promedio de 4.295, de 330 a 370, 4.150 a 4.180 y promedio de 4.170, y más pesado, entre 370 y 400 kilos, un lote a 4.150 pesos. La ternera de 150 a 170, un lote a 4.470, de 170 a 190 kilos, 3.770 a 4.220, el promedio fue 3.927, de 190 a 210, 4.020 a 4.250, promedio de 4.124, vaquillonas de 210 a 250 kilos, 3.750 a 4.300 pesos y promedio de 3.982. La vaquillona de 250 a 290, 3.700 a 3.820 pesos, el promedio 3.779. Vaquillonas de 290 a 320 kilos, 3.780 a 3.820. 3.798 fue el promedio de este renglón. Macho y hembra liviano, 4.750. Macho y hembra de 170 a 190, 4.120 a 4.450, el promedio 4.294 pesos. De 190 a 210, 4.100. Novillitos y vaquillonas de 210 a 250, 4.180, acá un lote en cada categoría. Novillitos y vaquillonas más pesados de 250 a 290, 3.980 a 4.000, promedio de 3.990. Vaquillonas con garantía de preñez, 1.800.000, 1.850.000 y el promedio 1.830.000. Vacas usadas con garantía de preñez, 1.050.000 pesos. Vacanúas con cría, lo que pisa, 1.050.000 a 1.350.000 y el promedio 1.147.916 pesos. Vacas medio uso con cría, lo que pisa 850 a 920.000, el promedio 888.860 y vacas usadas con cría, lo que pisa 800.000 pesos. Hasta ahí estamos, ¿no? Con el remate de Mondino. Bueno, remate importantísimo con más de 8.000 cabezas. El jueves Colombo y Magliano subastó reproductores de Cresud. Este remate fue desde la Sociedad Rural de Salta. Compartimos algún lote y los precios finales. 12,5 y 13. Gracias, te espero, Javi. 12.501.000 a 502. Va el primer Colorado. 12.500.000 pesos y vendí. Javi, avísame, te espero. Gracias. 700, 13 millones. Exactamente. Hay mucho de esa genética, 13 millones. Claudio 13, 13.200. Más cambio no tengo, 13.200. Se llevan un torazo, 13 millones. El que viene por acorazado 1 a 2. 13 millones de pesos y vendí. Al fondo nada me avisan. 13 millones y vendí. Fue Claudio Cerezo, inversora juramento. Muchas gracias. Ahí tenemos los resultados comerciales de Cabaña Cresud. El remate fue el día jueves con los amigos de Colombo y Magliano desde la Sociedad Rural de Salta con estos precios. 17 toros Braford entre 6 millones y 11.500.000 con promedio de 7.741.000 pesos. 22 toros Brangus, 5 millones a 13 millones de pesos con promedio de 6.927.000. 6 toros Brahman entre 5.700.000 y 8.700.000 pesos con promedio de 7.083.000. 3 vaquillonas Braford Elite preñadas entre 3 y 4.200.000 pesos, promedio de 3.400.000. 56 vaquillonas Braford preñadas, 2.100.000 a 2.300.000 con promedio de 2.240.000 pesos. 91 vaquillonas Brangus preñadas entre 2.100.000 y 2.900.000 pesos con promedio de 2.390.000. 7 vaquillonas Brahman para servicio entre 1.950.000 y 2.150.000 con promedio de 2.092.000 pesos. 70 vaquillonas Braford para servicio entre 1.400.000 y 1.620.000
con promedio de 1.593.000 pesos, 78 vaquillonas Brangus para servicio entre 1.400.000 y 1.900.000, con promedio de 1.541.000. De este remate vamos a saltar al de ayer, también de la firma Alfredo S. Mondino, que vendió reproductores de La Paz de Huerten, en Gloria a Dios, allí en Batavia, en San Luis. Estuvimos charlando en la semana con Roberto, con Daniel Huerten, con Jorge Cedeli, estaban realmente muy, muy entusiasmados con este remate. Le mando un abrazo grande a Ramón Franco, que nos está mirando Alberto Naya también, el jefe, saludos desde aquí. Bueno, abrazo para ellos. Gracias, Ramón, por tu mensaje. Bueno, y nos quedaba un remate para compartir con ustedes. El de la jornada de ayer, justamente, que le decías de La Paz de Huerten, con los amigos de la firma Alfredo S. Mondino. Vemos este lote y repasamos los precios, dale. Ya se fue, 32, 35 Willy, 34. No, y la tenía. Iba a bajar por tu señora, que toda la siesta la haces mirar Canal Rural vos. 34, mira los remates y se me tenés cansado ya con los remates. 34. Gracias, Willy. 32, 1, 2, y en 32 se fue. 34, 36 Fran. 36 no, 34 millones de pesos. Tengo voy una, 4, 2, y en 34 millones de pesos tengo, no hay más. Espero nada. Un aplauso, Willy Landaburu llevó. Muchísimas gracias en unión. Muchas gracias. Ahí están los resultados del remate de La Paz de Huerten. Gran abrazo para Daniel, para Jorge, para Roberto también. Qué buen remate dieron ayer a través de la pantalla de Canal Rural. Bueno, toros Angus, puros de pedigree. Tenían Hacienda de La Paz, más de 400 reproductores. Con cabañas invitadas, 500 reproductores. Promedio de los toros Angus puros de pedigree, 24 millones fue el valor máximo y el promedio 13.625.000. Vaquillonas Angus puras de pedigree, máximo de 7 millones, promedio de 6 millones. El 50% de una vaquillona Aberdeen Angus pura de pedigree se vendió a 34 millones. Vaquillona campeona esta. Ahora les voy a dar un poco de información sobre esta vaquillona. Toros Angus puros controlados, 8 millones de máximo, 6.470.000 de promedio. Vacas Angus puras controladas, paridas, 4.600.000 de máximo y promedio de 4.223.000. Vaquillonas Angus puras controladas, preñadas, máximo de 3.050.000 y promedio de 2.848.000 pesos. Vaquillonas Angus puras de pedigree para servicio, 2.400.000 el máximo y 2.035.000 el promedio. Cabañas invitadas, vaquillonas Angus puras controladas, preñadas parillón otoño, máximo de 2.200.000 y promedio de 2.133.000. Vaquillonas Aberdeen Angus puras controladas, preñadas, máximo de 2.850.000 y promedio de 2.661.000 pesos. Esa vaquillona récord, si volvés un poquito esa placa, te lo voy a agradecer mucho, la anterior. Diego, perdón, que te molesto con estas cosas de ir y venir. La placa previa a esta, de La Paz de Huerten, donde está el 50% de la vaquillona, esa, la de 34 millones, salió campeona en la exposición Angus de primavera en el MAG, ¿sí? Esa vaquillona, que tanto le había pedido Roberto Mondino, a Jorge Cedeli y a Daniel Huerten que la saque a venta, mirá qué ojo Roberto, el 50% lo vendió 34 millones de pesos. Espectacular. Qué buen trabajo y qué bueno cuando un producto destacado es valorado, ¿no? Porque 34 millones es el 50%, quiere decir que el valor de ese producto es en realidad 68 millones, ¿no? Así que, bueno, gran trabajo y felicitaciones, amigos de La Paz y amigos de Mondino por este gran remate que dieron ayer. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos enseguida, Yo voy a tener que, necesito que alguien me caliente el mate porque es una heladera ya este matecito, así que mientras arreglo esto hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Seguimos en Mercado Visión de sábados. Amigos, ya nos vamos a meter con el resumen de AFA, pero antes les quería mostrar, miren los amigos, cómo se enganchan, ¿no?, con el programa, como es el caso de José Luis Berti, que le mando un abrazo grande. ¿Tenés la foto, Diego? Mirá. Ahí está José Luis tomando unos mates y con muy buena compañía. Ahora ponemos la foto. Mientras les leo otro mensajito, les voy a leer otro mensajito que tiene que ver con amigos. Este nos lo manda Carlos López. El jueves fue el remate de Sáenz Valiente Bullrich en Ayacucho. Ahora les voy a pasar algunos remates, algunos precios de ese remate. En Ayacucho subastó Luis Trelá, un gran martillo de la firma Sáenz Valiente Bullrich y compañía, y Ignacio Miramón. Un rematazo fue. Ahora les voy a compartir algunos precios de referencia de ese remate. Gracias, Carlos. Y también vamos a compartir algunos promedios. Míralo a José Luis Berti tomando mate, ahí con la pantalla de Canal Rural obviamente, y en compañía de su gato o gata. Pásame el nombre, le vamos a mandar un saludo también. Qué grande. Bueno, les decía, Carlitos Misuraka, periodista número 1 de Canal Rural, estuvo trabajando con los amigos de AFA, en este caso en Cañada Rosquín, y preparó este resumen para compartir con todos ustedes. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming. Remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. En este caso, para concentrarnos solamente en la feria de Cañada Rosquín, pero para conocer datos, para saber de la manera que se va a estar comercializando, nosotros charlamos con su representante, con Mario Rolando, que nos presenta la subasta. Hoy yo creo que un poco el tema de lo que es vacunación de aftosa no nos permitió por ahí encerrar esas 80, 100 invernadas que nos mandan los productores, con 4 o 5 que manda la vaca y tiene a sus 4 o 5 terneros, nos limitó un poco eso. Pero bueno, dentro de todo es un encierre de 300 animales que encierra unos lotes muy buenos. Siempre digo que tenemos lotes buenos, pero hoy se van a destacar. Me gustaría que en el momento se vean unos holandos que son, realmente yo no los vi nunca. Una calidad, una gordura, un fricio de lo de antes, muy buenos. Y a su vez también arrancamos con unas terneritas livianas, también de un feedlot que nos manda toda la feria. Realmente, por eso en tema gordo estamos dentro de lo que siempre más o menos estamos encerrando. La vaca por ahí un poquito menos también, porque ya, porque ya terminó también la salida fuerte de lo que son los campos bajos. Mario, también trabajando para el remate por streaming desde Rosario. Sí, 31, tenemos streaming, ya venimos, creo que es el 5º consecutivo mensual que en su momento empezamos a decidir de hacer este evento todos los meses. Por el momento, gracias a Dios, nos viene bien, venimos juntando buena cantidad y hoy sí, ya estamos proyectando, trabajando con el resto de los representantes para el próximo remate. Sí, va a haber algo en Córdoba, que ya estuvimos hablando, algo en Entre Ríos, Norte, Santa Fe, algo de acá de la zona, como siempre. Diversificar también el lugar, ¿no? Sí, yo creo que es lo que nos permite el streaming, es eso, estar presente en varias provincias y estamos apuntando, creo que un poco a eso también. Seguramente alguna otra provincia, que yo en su momento, Santiago del Estero, lo hacía también, hay una posible puerta también para volver, así que creo que
en este proyecto con Alejandro que empezamos, creo que yo siempre le digo que el año que viene lo vamos a tener, me parece que bien desarrollado. Hasta ahí entonces, gracias Mario, la palabra del representante de la feria aquí en Cañada Rosquín. Es tiempo de negocios, es tiempo de ventas, como siempre, en el martillo de Alejandro Milano. 8 hembritas de 2.75, las livianitas espectaculares, 3.300 me dijeron para abrir, 3.300 me dijeron para abrir, 3.200, 201, 2.20 Gerardo, 50, 70, 3.250, una 2.52, 3.250 y fue. Hace años, Gerardo, años que no veía un Orlando de esta gordura, esta terminación de Orlando tiene el pelo, la verdad que felicitar al productor que engordó, pero ¿dónde consiguió estos terneros? Hay 5 y 5 más, van a dar 3.45 más o menos promedio, donde me gusta el precio, doy la opción, vamos, clarito, hay 3.200 vendo, si no seguimos, 3.82, 402, van a tener un promedio de 3.70 más o menos los 4 lotes, están los 3.200 y te obligo los 4 lotes, 3.200 los 4 lotes, una 3.202, 3.200 y fue. Vendido los 4 lotes de Orlando, 3.200. Novillazo, hay 1, 2, los 3 lotes, clarito. Quiero 3, tengo 3.100 por todo y no lo abro. El que me diga 150, obligo los 3 lotes. 150 los 3 lotes, una, 152, 150, 70, 150 y fue. 3 vaquillonas marca 1, 3 vaquillonas marca 1 son las 3 Orlando. 2.400 me dijeron para abrir, 2.4, 4, 4, 2.4, 4.20, 40, 60, 80, 500, con 20, 40, 60, 80, 6 Jorge, 6.20, 6.40, 6.60, 6.80, Jorge, 700, 7.20, 40, 60, 80, 2.8, 8.50, 2.8, una 2.8 y fue. 7 vacas aptas, 500 kilos, color. 2.8, 8, 1, 2.8, 8.2, 8.20, 8.50, 8.70, 900, 9.20, 9, 1, 9.2, 900 y fue. 3 más, tenés la opción, la querés, vendidas. 7 vacas de 4.18, 6 de 3.40, 6 de 3.50, 5 de 3.56, 3.67. Esta la tengo que vender en 2.4, muchachos, una cuestión lógica. Es vaca sana, fuerte y buena. 320, 50, 70, van todas, ¿eh? 70, Jorge, 400, 420, 2, 400, 400, toda una, 400, 400, toda dos, y en 2, 400, va, fue y vendí. Y el resultado es el siguiente, novillos entre 3.000 y 3.150, novillitos overos negros 3.200 pesos, la vaca gorda entre 2.600 y 2.900, manufa 2.400, 2.550, la conserva entre 2.100 y 2.320, vaquillonas 3.000 a 3.250 y toros entre 2.300 y 2.550 pesos completaron 300 vacunos en Cañada Rosquín. Terminó el remate y ahora las conclusiones, el análisis de lo que dejó esta subasta realmente ágil, con buenos valores. Se lo preguntamos a Alejandro Milano y esto nos decía. Muy conforme, muy buenos valores, tanto en el consumo, el Orlando, vendimos a 4 lotes de Orlando muy buenos, la verdad que era un consumo espectacular a 3.200 pesos, novillo pesado de 3.000 a 3.150, bien pesado, buena novillada, y la vaca de color gorda a 2.8 hasta 3.000, la overa 2.600, 2.700, manufa 2.4, 2.5, destacada la conserva también, ¿no? Menos de 2.000 pesos no había nada, y se vendió una jaula para invernar de vaca, una linda vaca de color, a 2.400 pesos, así que muy positivo el balance. Rapidez, agilidad, pero con buenos valores, con buenos registros. Uno de los compradores ahí hablaba del crecimiento de la vaca, que obviamente hoy estuvo más cara por encima de lo que se venía pagando, y esto obviamente refleja el escenario de aquello que vos contabas como consecuencia del presente que estamos viviendo, ¿no? Sí, hay menos oferta, Carlito. En todos los años fue un mes complicado, por lo menos en la zona agrícola. Sí. Ya el productor empieza la siembra de soja, está la vacunación aftosa, todo ese combo hace que nosotros tratamos, trabajamos, el productor asociado a la cooperativa es mixto, tratamos de molestarlo lo menos posible, por eso siempre en octubre, a partir de este lunes que comenzó la campaña de vacunación, tenés menos oferta. En este contexto hay que seguir trabajando, hay que seguir desarrollando
desarrollando remates bajo todos estos parámetros que vos contás y cómo se plantea lo que resta de octubre. Carlito, estamos en octubre, la semana que viene, el martes 21 en Totoras, con el segundo mensual con Gordo y Conserva. El 29 vamos a Providencia con un remate general. El 30 Marco Juárez, segundo mensual con Gordo y Conserva. Y cerramos el viernes 31 desde AFA Rosario, el tercer piso, con un especial de invernada por streaming. Gracias, hasta ahí la palabra entonces de Alejandro Milano, responsable de la sección Hacienda y del martillo de Agricultores Federados Argentinos. Gracias por la compañía, con más remates de AFA nos reencontramos la próxima semana. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Seguimos en Mercado Visión, momento de presentar ahora a un gran amigo, consultor ganadero de muchísima experiencia, el señor Fernando Canosa. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, bienvenido. Buen día, Julián, un placer estar con ustedes hoy sábado, tan lindo día acá en Trenquelauquen. Te volvió loco Julián, recién por teléfono, por eso me dijiste Julián a mí, me parece, Fernando. Sí, perdón, sí. Yo escuchaba todo por acá, hace un rato, que te voy diciendo, ponete así, ponete para acá, subí el volumen, bajá el volumen, bueno. Fernando, yo vengo diciendo desde que arrancó la mañana que viene siendo un año extraordinario. Pasábamos algunos datos que tienen que ver con lo que generó la exportación de carne vacuna en Argentina. Bueno, ¿cómo lo venís viendo vos, no? Te aclaro que en un rato va a salir Fernando Storni con nosotros y nos va a decir que en este momento están perdiendo más de 80.000 pesos por cabeza los fildoteros, ¿no? Y que les está costando reponer. No obstante, ¿cómo lo venís viendo para el resto del negocio ganadero? A ver, gracias por la pregunta, pero también te voy a contestar lo que va a hablar Fernando, porque me parece que es importante tener una visión total del negocio y de la cadena y no parcial, ¿no? Pero en primer lugar, yo lo que quiero resaltar es que estamos viviendo una situación inédita. Yo vengo diciendo hace tiempo que tenemos que dejar de mirar con el espejo retrovisor y mirar con faros largos. Hace muchos años que no se da la conjunción, y esto hay que valorarlo. Por un lado, que falta carne en el mundo, no hay ninguna duda. Estados Unidos no tiene carne, tiene el menor stock en 70 años, Europa tiene menos carne, Australia tiene menos carne, en fin, hay un faltante de carne en el mundo. Y por otro lado, lo que vemos es que la producción viene subiendo por la escalera y la demanda de carne en el mundo viene subiendo por el ascensor. Esto no es del último año. Lo que ha pasado el último año es que hemos tomado un ascensor más rápido todavía para el aumento de demanda. Entonces, esto hay que, por otro lado, lo que se está dando, y esta es la conjunción que quiero remarcar, que estamos en un momento de políticas públicas en la cual no tenemos ningún tipo de interferencia para poder vender lo que queramos a donde queramos, salvo las restricciones de aranceles, las restricciones de entradas a cada país y demás, pero me refiero que internamente no tenemos restricciones. Entonces, esto hay que valorarlo porque, por un lado, debemos hacer ver que esto no va en contra del consumidor argentino, al contrario, el consumo, lejos de bajar respecto al año pasado, ha subido, porque el consumidor argentino puede consumir algunos cortes que en vez de que al haber un poco más de producción se consume interna y no se exporta, como son todo lo que tiene que ver con los asados. Pero yendo un poco a lo que vos me preguntaste también respecto al tema del feedlot. Yo hace muchos años, quiero decir dos cosas con esto, hace muchos años leí un trabajo muy viejo ya del amigo Juan Elizaldo, colega, en el cual hizo un estudio en Estados Unidos donde el feedlot salía empatado, en mitad de los años perdía, en mitad de los años ganaba. Pero entonces voy a decir, ¿por qué hay feedlot? Bueno, creo que hay por diferentes razones. Por un lado, al que está atrás en la cadena, el engorde a corral le permite poder tener más cabezas en pastoreo, recriar más y cuando llega el momento de mayor demanda, el momento de terminación, sacarlo del circuito del pasto y mandarlo al engorde a corral de manera tal de poder seguir produciendo más kilos baratos a pasto.
Esto es el primer tema. Y el segundo tema, de la otra punta de la cadena, la industria frigorífica, el Matarife, se asegura producción, se asegura la terminación que él busca, entonces por ese lado él también demanda. Entonces, no necesariamente cuando nosotros decimos, y seguro lo que va a decir Fernando, de que el feedlot está perdiendo plata, el conjunto está perdiendo plata. Y esto me parece que es importante porque hace a la integración y hace a la eficiencia de la cadena anterior y a la eficiencia del eslabón posterior. Fernando, ¿te preocupa que se esté faenando tanto volumen de hembra entre vaca y vaquillona? A ver, recién cuando veía el remate que estabas pasando vos mientras esperaba y leyendo ayer romaneos de hacienda de vacas que hemos vendido de clientes nuestros, sin ninguna duda el precio de la hembra hoy tiene un valor tremendamente competitivo, ¿no? Creo que esto está dado por la demanda fenomenal que hay de carne y también está dado porque fuera de la situación circunstancial que hay en este momento, que hasta el 31 de octubre no tiene retenciones ninguno de los productos que salen de la cadena cárnica, no necesariamente esto se va a mantener después del 1 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Una situación de precios relativos de alguna manera artificial en función de esa retención entre la vaca y el novillo. Pero dicho esto, creo que lo que tenemos que empezar a mirar con mayor especificidad y con microscopio, digamos de alguna manera, es cómo viene la cantidad de terneros que tenemos año a año. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente se van a seguir limpiando campos de las vacas improductivas y esto debería traer aparejado en las tablas o en los números un aumento de la cantidad de terneros en función de la cantidad de vacas. Si esto fuese así, no me preocupa, porque siempre dijimos que la cantidad de vacas que había, la carga de vacas, no era soportada por la cantidad de pasto como para aumentar los niveles de destete. Si baja la carga de vacas y aumentamos la cantidad de destete, en última instancia aumentamos la eficiencia. Y viene pasando eso en forma lenta, pero puede ser que se esté agilizando. Lo que sí me preocupa es que estemos vendiendo animales jóvenes, vaquillonas y no vacas. Pero bueno, habrá que ver cuál es la ecuación que tiene cada campo y cuál es el problema por el cual está pasando esto, ¿no? Fernando, vos asesorás muchos campos, bueno, tenés mucho conocimiento, andás mucho. No te hablo de campos agrícolas muy buenos, ¿no? Donde la agricultura tiene rindes muy importantes, pero hay campos intermedios donde la ganadería haya vuelto a copar territorio, haciendo alguna recría, donde estén las instalaciones. Sabemos que volver a hacer instalaciones es muy complicado, pero digo, donde hayan quedado las instalaciones y fuera posible. ¿Tenés conocimiento de campos que hayan salido de la agricultura para volver a prepararse para hacer recría y encarar ciclos ganaderos? A ver, yo no creo que haya campos que hayan avanzado en todos los lugares donde pueden en agricultura que vuelvan para atrás. Esto es muy difícil que ocurra. De todos modos, encontrás algunas situaciones que está ocurriendo lo que vos estás definiendo, pero no es masivo esto. Claramente no es masivo porque, digamos, los cultivos agrícolas podrán haber bajado su margen, pero hay expectativas también de que esto es un año, no es que llevamos 2 o 3 años como para llevar a cabo cambios estructurales. En cualquier lugar del mundo, los campos de mayor productividad van a agricultura porque la agricultura es una actividad primaria. O sea, nosotros deberíamos comparar la agricultura con la producción de pasto y que ese pasto se convierta en carne. Y ahí hay una pérdida de eficiencia, no porque el ganadero sea chambón, sino porque hay una pérdida, porque pasás de pasto a carne. Entonces, yo no creo tanto en que volvamos para atrás en mucha superficie. Lo que sí se está viendo y sí estamos viendo es una profundización de las inversiones, una profundización
de la búsqueda de los ganaderos de estos campos que están en el límite para poder hacer una ganadería mejor, poder implementar en bajo, poder mejorar el uso de bajo. Vos por poner en valores porcentuales, vos un bajo de pelo de chancho a lo mejor te está dando 100, por decir cualquier cosa, no un número relativo. Vos ese bajo, mejorándolo, lo transformás en una pastura con agropiro, con festuca, en algunos lugares podrá meter alguna alfalfa resistente a sales, en fin, esos campos que son medio soberos, y tranquilamente de 100 ese campo puede pasar a 500 o a 700, o sea, puede multiplicar la producción por 5 o por 7. Eso sí, uno lo está viendo porque cada vez se le da más lugar a esos espacios que en algún momento no se les daba lugar. Está pasando también en los campos de monte, donde ves gente que está sembrando donde puede, sembrando un llorón o sembrando un gato en panic, según la zona del país donde esté y las posibilidades que le dé la ley de bosques o las posibilidades de mejorar. Hoy se están usando drones para sembrar en el monte, o sea, creo que más allá de ese cambio estructural que es muy difícil que vuelva para atrás, se están haciendo inversiones en la mejora de los planteos ganaderos y ahí hay un largo camino por recorrer, ¿no? Fernando, ¿crees que los precios de la exportación están hoy ya en un techo en Argentina? Hablando de 6.300 para un novillo Hilton, algo más, una vaquillona 6.000, una vaca 5.600, qué sé yo, son valores de referencia que si yo te agarraba en enero y te decía, che, mira, para fines de septiembre, octubre los precios van a hacer esto, me decía, estás loco vos, ¿no? Y sin embargo están. Es muy difícil, es muy difícil decir dónde está el techo, porque claramente quien está comprando va a tratar de siempre comprar lo más barato posible, porque esto es parte del ejercicio de la economía sana, sea el producto que sea, con lo cual nadie te lo va a poder decir. Pero yo lo que creo, lo que estoy viendo, y vale el ejemplo tuyo lo que del mes de enero, es que claramente hay una demanda insatisfecha y esta demanda va a seguir, o sea, no va a parar, con lo cual no hay ninguna posibilidad, yo creo, que de los precios bajen. En la medida en que esta situación de falta siga así, y vamos a tener que seguir encontrándonos con techos que no eran posibles hablar 2 años atrás. Me parece que esto es así, entonces yo lo que digo, acá apareció un cisne negro positivo, porque siempre hablamos de los cisnes negros negativos, acá apareció un cisne negro positivo, entonces aprovechémoslo. Entonces, digamos, yo por ahí escucho gente que sigue protestando y que sigue, no, que los precios, no, hermano, tenemos unos precios que no hemos tenido nunca. Entonces, y no me hables de que la vaca de los $1.000, no, los $1.000 de hace 10 años, que es lo que todos estamos acostumbrados a hablar, no son los de hoy. Entonces, el techo de la vaca no son los $1.000. Descontemos la inflación de Estados Unidos y seguramente va a estar en los $1.400, $1.500. Entonces, tenemos que cambiar un poco la cabeza del ganadero, que no es la más fácil de cambiar, porque los ganaderos en general la dinámica de pensamiento la tenemos más lenta, pero hay una oportunidad, no la desaprovechemos, y esta oportunidad hay que aprovecharla, y voy a lo mío porque es un desvío que uno tiene, pero tenemos que prepararnos para inundar los campos de pasto, porque oportunidades va a haber para poder producir más kilos. Entonces dediquémonos a eso, tenemos que necesitar más terneros y tener mayor cantidad de kilos en cada animal que vendemos. Esas son las 2 cosas que tendríamos que hoy dedicarnos en cualquier campo. El precio dejó de ser un problema, ocupémonos de producir más. Fernando, muchísimas gracias por este momento, por acompañarnos siempre y por estar disponible para nosotros. Realmente es siempre un placer charlar con vos sobre ganadería. Te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Muchísimas gracias, un saludo para todo el equipo y pronto nos veremos. Un abrazo. Ahí estaba, Fernando Canosa, consultor ganadero, habitualmente habla con nosotros, muy claro siempre, y siempre un gusto charlar con él. Pausa breve, ahora volvemos enseguida. Seguimos haciendo Mercado Visión hasta las 9, va a estar con nosotros también Silvio Baiocco, charlando con amigos, con protagonistas, en vivo y en directo desde Estados Unidos. Ya venimos.
Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. Como todos los sábados, presentamos el espacio del clima con Natalia Gattinoni. Buenos días. Después de las lluvias y tormentas que se dieron sobre el norte de nuestro país, con acumulados destacados, por ejemplo, en áreas del norte de la provincia de Corrientes, y algunas lluvias e inestabilidad sobre áreas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y también Entre Ríos, veamos el pronóstico para el día de hoy y para la próxima semana, porque irán mejorando las condiciones meteorológicas sobre el noroeste. Si bien todavía tenemos algunas lluvias sobre Salta, Jujuy, Tucumán para el día de hoy, van a ir experimentando condiciones de buen tiempo para este fin de semana, al igual que el resto del territorio nacional, sin pronóstico de precipitaciones y con poco cambio de las temperaturas. Incluso para el inicio de la semana, un día lunes sin pronóstico justamente de lluvias. Veamos lo que se pronostica para a partir del martes, miércoles, jueves y hasta el día viernes, porque esperamos el pasaje de un nuevo sistema frontal. Por lo tanto, entonces el día martes, algunas lluvias y tormentas que puedan estar dándose sobre la provincia de La Pampa y oeste de Buenos Aires, y que entre miércoles, jueves y viernes se estarán extendiendo sobre el resto de región pampeana y noreste de nuestro país. Algunas tormentas pueden ser localmente intensas, principalmente el día viernes. Para esto, el valores térmicos que vamos a ir experimentando es ascenso de las temperaturas máximas que pueda estar alcanzando hacia el día miércoles, valores que puedan superar los 35 y los 38 grados en el norte de nuestro país, al igual que el área central, que va a comenzar un día domingo, un día lunes con ambiente más fresco durante la mañana, pero que también va a experimentar ascenso de las temperaturas. No se pronostica helada para las próximas semanas y sí un marcado descenso de las temperaturas a partir del día viernes a nivel nacional. En el sur del país, algunas lluvias y tormentas y nevadas aisladas en estas próximas jornadas. Ahí estaba la licenciada Natalia Gattinoni, especialista en el clima, ella trabajando en el INTA también, habitualmente todos los sábados nos facilita esta información. Saludos para Leandro Bartulovich de Caferata Santa Fe, dice muy buenos días, muy claro Fernando, como siempre, buen programa, gracias Leandro, abrazo para vos. Nos escribe también Matías Lovicio, muy bueno el programa, abrazo, gracias. Gracias Mati querido. Les había prometido que les iba a contar algunos de los resultados del remate de San Valente Burrich y compañía en Ayacucho, porque nos comentaban, claro, la firmeza de esa subasta en manos de Luis Trelaun el día jueves en Ayacucho. Terneros de 170 a 190 kilos promediaron 4.500 pesos, el máximo fue 4.650, hasta 220 kilos promedio de 4.250 y tope de 4.400, más pesado hasta 250 kilos, 4.300 el promedio y tope de 4.475. Y ya en novillitos más pesados, hablando de 330, 340, 350 kilos, promedio de 3.700 pesos y tope de 3.860. En terneras, la liviana hasta 150 kilos promedió 5.400, máximo de 5.500. Por los 200 kilos promedió 4.300, tope de 4.700 en un lote de 180. Más pesada hasta 250 kilos, 4.150, 4.200 el tope. Y hasta 275 kilos, ya una vaquilloncita pesada. 3.600 el promedio y 3.750 el valor máximo para ese renglón. ¿Qué me decías, Diego, que no te entendí bien la orden? Bueno. A ver, les había comentado entonces los remates, ya charlamos con Nati Gattinoni. Y ahora nos vamos a hacer una breve pausa. Chicos, dale. Vamos y venimos enseguida, que nos tenemos que poner en orden con unas cositas. Dale, vamos a hacer una pausa. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia.
Ahora sí, seguimos en Mercado Visión de sábado, nos acompaña Fausto Brighenti, él es productor y trader de carnes, estuvo en Anuga en la última visita que hizo allí, bueno, una gran comitiva de la mano del IPCBA en Alemania, y bueno, muchas novedades del mercado mundial de carne. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días, bienvenido. Julito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? La verdad que con la gente que pude hablar, que estuvo en Anuga y que volvió de allí, hay mucho entusiasmo por lo que está pasando en el mundo con la carne vacuna, ¿no? Sí, así lo pudimos ver en Alemania, la verdad que con muchos importadores europeos necesitados de carne. Estructuralmente en Europa se nota que falta carne. Por lo tanto, hemos visto precios del Rampalone Hilton Records y bueno, eso nos hizo volver muy entusiasmados, pero también conscientes de los desafíos que nosotros tenemos como cadena para adelante, ¿no? Somos el único país del Mercosur que tiene, en este contexto tan alto de exportaciones y de precios, tenemos un volumen de exportación 10% menor al año pasado. Entonces eso también nos tiene que llamar a interpelarnos y a preguntarnos por qué Brasil acaba de tener un récord total y absoluto de exportaciones de más de 300.000 toneladas y nosotros estamos en este estancamiento, ¿no? Uh-huh. Pero estructuralmente creo que fue una gran feria. La verdad que también Estados Unidos es un mercado que está tirando muy fuerte, muy prometedor, lo que pueda llegar a pasar en los próximos días entre Argentina y Estados Unidos en posible ampliación de cuota, acuerdo de libre comercio o como se llame. Creo que le va a dar también mucha virtuosidad a lo que necesitamos nosotros como cadena. También estamos con un precio promedio de exportación comparado contra Uruguay, Brasil, Paraguay, de los más bajos de la región nosotros. Menos de $1.000 comparado contra Uruguay, o sea, por lo tanto tenemos mucho por crecer ahí y la oportunidad para crecer es en carne de calidad, que es lo que nos demandaban en Europa. La oportunidad que tenemos también con Estados Unidos es de complementar en este momento lo que tenemos con China, ¿no? Que es un producto que a China va nuestra vaca de descarte mayoritariamente y a Estados Unidos iría ese mismo producto, pero para la línea hamburguesas. Además de los cortes finos, pero que todavía en volumen no van a ser para mí de un gran impacto en los próximos años. Sí, lo que pueda llegar a ser carne para la línea de hamburguesas, que es por donde Estados Unidos también consume más de la mitad de la carne allá, ¿no? A través de hamburguesas, carne picada. Pero la verdad que volvimos contentos. Ahora nos vamos también a una feria en Shanghái, la CIE, y otra feria en Texas, en Estados Unidos, en noviembre. Y bueno, en este ritmo de bonanza que tenemos, no solamente en la exportación, digamos, en la producción sobre todo, y en la ganadería argentina, que en términos relativos estamos viviendo uno de los mejores momentos del siglo XXI, si no es el mejor. Fausto, ahora si la industria necesita volumen y calidad, mirando los datos de faena, de vaquillona y de vaca de los últimos tiempos, tenemos un problema ahí, porque reteniendo no se está reteniendo y el aumento del quilaje de faena es muy leve. Sí, yo creo que en Argentina también a veces hay que dejar de mirar los promedios y sí tomar referencias de los 10 frigoríficos tal vez más grandes de exportación para ver cómo está aumentando ese precio promedio de faena para lo que es la exportación, ¿no? Bueno, el promedio creo que a nivel país se va a diluir absolutamente con todo, pero sí creo que todavía tenemos mucho espacio para crecer comparado contra nuestros países vecinos en kilos y en precio también, ¿no? Por eso también cuando miramos nuestra matriz exportadora aún dependemos más de un 70% de China, y eso nos hace arrastrar los precios promedios de embarque para abajo. Claro. Hasta Paraguay tiene precios promedios de exportación más altos que nosotros, lo cual es muy bueno, y nuestros precios han venido creciendo. La dinámica es positiva, diríamos, ¿no? Pero han venido creciendo todos los países. Nosotros venimos en esa misma tendencia. Y nuestro gran desafío para mí es poder empezar a subir ese precio promedio de exportación
y llegar a referencias parecidas a las que tiene Uruguay. Uruguay está en 7.200 dólares promedio más o menos y nosotros estamos en 5.650, o sea que todavía tenemos más de 1.400 dólares de crecimiento de promedio, o sea que es un montón, lo cual la noticia es buena para adelante, está llena de desafíos. Fue una primera nuba también sin retenciones, sin cupos, sin brechas, sin cortes prohibidos, con total libertad en este contexto, lo cual también nos tiene que llamar de alguna manera a cómo lograr que esto se sostenga por los próximos 30 años, ¿no? Y siempre reforzar ahí el trabajo de Barbechando en las políticas públicas para que se logre instalar el prohibido prohibir y que nunca más nos pase que un secretario, un ministro o un decreto nos bloquee exportaciones, porque si eso nos volviera a pasar en el 2027, en el 2028, sería otra vez pegarse un tirón en pie, volver a foja cero, perder todo lo que se fue logrando en estos años, que fue muchísimo de la mano del IPCBA en apertura de mercados, en posicionamiento del producto argentino de calidad en supermercados, en el canal Oreca, en restaurantes de alta calidad en el exterior. O sea, tenemos que tratar de proteger lo que logramos y que nunca más discutamos si conviene o no bloquear exportaciones. Ese es el gran desafío para mí que tiene toda la cadena por las próximas décadas. Fausto, y que habiendo estado en Anuga, digo, ¿no? Y habiendo podido tener el contacto con los mercados mundiales, ¿qué es más tentador hoy? ¿Buscar un nicho de calidad que se pueda proveer constantemente, la Unión Europea con los precios que está teniendo, tratar de volcarse al Hilton, que es lo para los productores que están mirando, digo, qué hacer? Sí, que le pueda reportar más valor, ¿no? Digo. Nosotros fuimos a esta feria también como grupo de productor exportador, somos miembros de APEA, nuestro grupo es Carnes Sudamericanas, de Río Salado, y como grupo de APEA nosotros vamos en búsqueda de nichos, porque somos grupos pequeños que abastecemos nichos de calidad y nos integramos entre Europa, Estados Unidos, si podemos hacer kosher, Hilton y China. Entonces nosotros buscamos siempre lograr poder diferenciarnos con un producto de alta calidad. Generalmente es terminado a corral, que es la tendencia que en todo el mundo se está viendo, ¿no? Eso también lo marcan los récords de exportaciones que tiene Australia en este momento y la cantidad de animales en encierre, el récord que tiene también Australia. Por lo que esa tendencia diríamos que es algo que lo vimos muy marcado también, respondiendo a tu pregunta, de lo que es el requerimiento de marbling, el requerimiento de carne con grasa intramuscular, que tenga más de 120 días y de ahí para arriba, ¿no? 160, 180 días de corral. Eso es lo que sería un novillo tipo 481, Fausto, aunque no vaya a ese mercado, digamos. Exacto, sí, y esa es la tendencia con la que nosotros empezamos a competir, con animales pesados, australianos y de Estados Unidos, diríamos, ¿no? Nosotros tenemos hoy la posibilidad también de entrarle a China al nicho de alto valor, porque Estados Unidos en su guerra comercial deja ese espacio vacío y lo está capitalizando Australia, lo está capitalizando Uruguay, lo podemos capitalizar nosotros y sobre todo no lo puede capitalizar Brasil porque no tiene el novillo de raza británica que convierte ese marmoleo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces esa es una gran oportunidad. Y Fausto, del promedio de poco más de 5.000 la tonelada global, ¿no? Donde está todo metido, si diferenciamos este novillo, ¿cuánto se paga solo esta categoría de novillo tipo 481 que tiene muchos días de feedlot? Y podríamos estar hablando de $8 seguramente, que es un precio razonable de mercado y que nuestros competidores lo logran. Nuestro problema, que tal vez no sea un problema, pero es nuestra realidad, es que a nosotros nos promedia para abajo mucho toda la exportación de la vaca que hacemos a China, ¿no? Y que eso es un producto de descarte, un producto que tiene un valor bajo en términos relativos con lo que es el producto que vos estabas diciendo, pero que es muy bueno para
para la cadena del creador también, ¿no? Por lo Claro. tanto, eso nos tira para abajo el promedio, pero es nuestra realidad. Tenemos que apuntar no a dejar de vender ese producto, sino a vender más de lo que es el novillo pesado, terminado a corral y con valor agregado, ¿no? Y después también una cosa que vimos en Anuga es que ya se empieza a trabajar en nuestros competidores en el packaging, ¿no? Estamos entrando en la era del packaging, que no solamente es carne, sino es la presentación, es cómo está envasada, el arte, como muchos competidores también están teniendo en sus packaging, la sustentabilidad y la libre deforestación. Creo que también fueron dos temas muy importantes en este momento para el mercado europeo, por lo menos, y que Argentina demostró de la mano del IPCBA cómo puede cumplir con todos estos requerimientos europeos y mostrar que somos un país de bajo riesgo, sobre todo, ¿no? Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Te mando un abrazo grande y seguiremos en contacto para tener novedades del mercado exportador. Gracias a vos, buen fin de semana y saludos a la audiencia. Ahí estaba, Fausto Brighenti. Él es trader de carnes, es productor, y bueno, estuvo en Anuga, por supuesto, y nos trae novedades muy buenas de este mercado. Enseguida volvemos, pausa breve, hasta las 9 seguimos haciendo Mercado Visión. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Seguimos en Mercado Visión, amigos, nos van llegando mensajes. Buenos días, Julio. 5 milímetros es el registro de lluvias anoche en Colonia San José, Entre Ríos. Saludos, nos dice Miguel Bruto Mesa. Tengo más mensajes. Hola, buen día, soy Seba de Humboldt, Santa Fe. Aquí poca lluvia, apenas 4 milímetros. Hace falta mucha agua por acá, me dice. Bueno, excelente programa, nos dice Javier Mambiel, desde el Venado, cuartel tercero Tapalqué, 800 milímetros en el año. El campo está encharcado por lo que hemos tenido de lluvia. Hasta ahora 55% de eficacia en ternero parido. En época normal es arriba del 75 y la media 82. Bueno, tan complicado con el tema del agua, por ahí. Ahora vamos a seguir con algunos mensajitos más. Me voy a hablar con... Estoy teniendo mi propio retorno acá y se me va a complicar para escucharlo a Fernando Storni, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Bienvenido. Fernando Storni es el presidente de la CAF, como todos ustedes saben. ¿Cómo está, Fernando? Buen día Julio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bien, por suerte, sí, todo en orden. Bueno, salió el informe de la CAF esta semana y bueno, nos sorprendimos ya con los datos que ya era esperable el asunto del segundo semestre, ya veníamos viendo esta situación, pero pérdidas de arriba de 80.000 pesos por cabeza, ¿no? Más o menos. Antes de, sin tener en cuenta la cuestión financiera, ¿no? ¿Cómo están atravesando este momento, habida cuenta de una reposición que está cada vez más firme y un mercado que se acomodó pero no acompaña esa suba, ¿no? Correcto. Y a ver, tercer mes consecutivo de caída de stock y caída del porcentaje de ocupación, un IRF, un índice de reposición de 0,85. En esta oportunidad, más del 63% de las empresas que nos informan a nosotros nos muestran situación de vaciado. Y como vos decías, una invernada que está muy firme, una foto que muestra ese resultado de casi 85.000 pesos de pérdida por cada animal encerrado con la foto actual. Y bueno, y entendemos que claramente tenemos que ver qué sucede cuando se dé esta atracción entre oferta y demanda, de qué manera recompone el precio del gordo. Por suerte, y lo escuchaba Fausto, claramente tenemos una situación de mercados externos interesante, así que bueno, veremos qué pasa también con el consumo interno. Mira, puede responder a alguna atracción que se dé entre oferta y demanda para recomponer valor del gordo, que es necesario justamente para recuperar esta situación de un diferencial compra-venta de alrededor de esos 600 pesos que hay que dar vuelta, ¿no? Fernando, si uno hace el novillo tipo 481 pero no entra en la cuota, ¿igual puede hacer una buena diferencia? A ver, hay una diferencia de precio, claramente, ¿no? El V1 Hilton, hoy estamos hablando de alrededor de
de 6.600, 6.700 pesos un 481 contra 6.300, 6.400 un buen ojito, ¿no? Creo que esa es la diferencia aproximadamente, por lo que estuve viendo de información de socios. Entonces, claramente entrar en la cuota o no entrar en la cuota, hay un premio y hay un diferencial, así que es importante, pero bueno, sí, cuando pensamos en justamente y teniendo en cuenta lo que hablaban en la entrevista anterior, claramente hay buenas perspectivas para adelante y está la producción del engorde a corral netamente ligada justamente con esas perspectivas. Fernando, asumiendo que este diferencial, ¿no?, de más de 80.000 pesos por cabeza negativo es una foto de hoy, ¿no? Entonces, digamos, la realidad se va a ver cuando salga ese animal y se venda. Pero bueno, es un número impactante para seguir en el negocio, ¿no? Habida cuenta de esto, ¿sobre qué categorías opera el feedlot para tratar de morigerar esa pérdida? Porque yo miro precios de macho a 4.300, 4.500 pesos o por encima de eso, y me imagino que ahí pasa de largo el feedlot y saluda a los que estén operando sobre esas categorías, pero entonces ¿en dónde se puede enfocar? Porque también se ve que hay interés por la vaquillona ahora, porque tiene buen precio. Entonces digo, ¿qué nicho le queda de trabajo al feedlot que hace consumo? Mira, en realidad creo que hay tantas situaciones como empresas y las decisiones las terminan tomando cada uno de los empresarios, desde comprar y convalidar algún precio. Que hoy por suerte tenemos una situación forrajera, salvo aquellas situaciones muy complicadas con el tema de agua, donde hay forraje en el pasto y vamos a tener seguramente para adelante buena cantidad de pasto. Entonces seguramente hay planteos de recría. Tenemos por otro lado el incentivo de estos animales un poco más pesados con precios interesantes. Creo que pasa por ese lado y por distintas alternativas en función de cada empresa y en función de las posibilidades. Ahora, cuando hagas el consumo, y también pasó este año en algún otro momento, sí, quizás se refugian, ¿viste?, en el lote mixto o en el lote de hembras, justamente para poder achicar ese diferencial de compra-venta que hay que darlo vuelta con los kilos producidos en el corral. Fernando, esta pregunta viene a cuenta de una situación que estamos viendo, la vemos en el MAC, la vemos también en algunos remates feria, donde vemos compradores, filoteros que compran tal vez algún lote gordo para llevarlo a la categoría novillo, ¿no? Por ejemplo, un novillito de 300, 340, que está muy bien, incluso hasta puede ser especial, terminado para faena, pero con un precio de gordo a 3.500, 3.600, y teniendo en cuenta que ese lote, si lo compra en una feria como invernada, le puede salir bastante más caro, como gordo se lo vuelve a meter en el corral. Cuesta mucho encauzar de vuelta ese animal para llevarlo a un novillo. Hay que hacer algo con la dieta particularmente, porque ese animal ya, digamos, estaría terminado, ¿no? Cambió de dieta, se terminó y estaba listo para ser faenado. ¿Es un trabajo complicado ese o el animal se adapta rápido otra vez a empezar a meter kilos y engordar? No, claramente depende también de cada tropa, de cada lote en particular, pero esto tiene que ver justamente con esta relación de precios que vos mencionás y viene pasando. Digamos, hacerse de ese animal tiene que ver con hacerle un cambio de categoría, buscando ese animal un poco más pesado. Hay pérdidas de ineficiencia en el medio, pero bueno, si el número todavía lo sostiene, es por eso que se está viendo y haciendo. Y bueno, sí, todos los movimientos requieren de alguna manera empezar algún grado de adaptación, por más que ese animal ya viene acostumbrado a dietas concentradas, todo lo que tiene que ver con el movimiento, pero es una adaptación bastante más corta que cuando hablamos de un animal que está recién ingresado al corral. ¿Se está engordando mucha vaca en el feedlot? Creo que se está engordando lo que se está engordando habitualmente. No veo un cambio importante últimamente. Hay, si se quiere, algunas empresas que se dedican más a engordar vacas, que tienen la gimnasia para sacar esa vaca que no se adapta. Digamos, sabemos que no es fácil el engorde de vacas,
Entonces, hay especialistas, si se quiere, o algunos establecimientos que se dedican más a eso. Bien. Fernando, ¿qué ves, qué panorama ves de acá a fin de año y ya encarando la Zafra 26, ¿no? Que es el momento en el que el Feedlot revierte este ciclo negativo para tener, entre comillas, su semestre de aire o de ganancia? Iremos caminando, Julio. Yo creo que es difícil, como siempre decimos, hacer futurología. Lo iremos viendo claramente, como te digo, y de nuevo tenemos 3 meses ya de baja consecutiva de cantidad de hacienda encerrada en los corrales. En algún momento veremos esa atracción de oferta y demanda. Por suerte tenemos una situación, como te decía, de la exportación muy interesante. El consumo interno, que creo que está en una situación mejor que la del año pasado. El año pasado, recordemos que venía todo el sablazo, si se quiere, de tarifas, de servicios y demás. Creo que eso ya está de alguna manera absorbido. Lamentablemente, como decimos siempre, hay una porción de la gente del consumo que ya no consume carne bovina y consume otras proteínas. Entonces entendemos que hay algún grado de margen para absorber seguramente alguna suba que tendremos en función de esta oferta y demanda, que van a tener algún chisporroteo en algún momento, pero es muy difícil, Julio, saber cómo va a terminar esto. Ojalá permita revertir esta situación de foto actual, porque es importante para que las empresas no se descapitalicen, ¿no? ¿Hay más recría en Feedlot de este año que el año pasado, Fernando? Sí, creo que hubo este año recrías en todo sentido, mucho claramente a campo, pero también hay gente haciendo recrías a pasto, a corral, perdón. Ha incentivado de alguna manera esto el costo del kilo producido, ¿no? Una situación de precios de insumos de alimentación que fue muy estable a lo largo del año, que recién presentó en las últimas semanas alguna suba interesante, pero que nos permite justamente o incentiva a agregar más kilos. Entonces, aquellos que cuentan o no cuentan con la posibilidad, de disponibilidad de campo para meter kilos, lo hacen o estiran seguramente eso para revertir esa situación de relación compra-venta negativa con algunas recrías a corral. Fernando, te hago la última. ¿Qué precio de ternero están tomando para el último informe? El último informe toma un ternero de 4.100 pesos, ¿sí? y una venta de gordo de 3.500 pesos. 3.500. Con un costo por kilo producido de 2.600 pesos. Gordo y 2.600 el kilo producido. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por tomarte este tiempo el sábado. Lo mejor para lo que queda de este año y seguimos en contacto. Gracias, Julio, lo mismo. Saludos a todos. Un abrazo. Ahí estaba Fernando Storni, presidente de la CAF, la Cámara Argentina de Feedlot. Pausa breve, enseguida volvemos. Tenemos Mercado Visión hasta las 9. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Esta semana hubo remate de Ugaristegui en Cacharí con más de 1.000 cabezas. Allí estuvimos cubriendo esa subasta y este es el resumen que preparamos para compartir con todos ustedes, amigos. 9.10, 9.20, 9.30, 9.40. Gracias, 9.30, 30 estoy. 9.30, 30, 9.40 caminando. 9.30, 30, 35 y 40, y 45, y 50, y 55, y 60, y 65, y 70, 75. 71, 72, 9, 70, cayó el palo. Fue. La casina. 9-10, 9-20, 9-20, 9-20. Estirar, romper la barrera del sonido. 9-10, 1, 9, 9-20, 9-15, 9-20, 9-15, 1, 9-15, 2, 9-20, 9-25 y 9-30 y 35, Eugenio. 40, no, 3-5, 1, 3-5, 2, 9, 3-5 y pues. Teníamos un muy lindo conjunto encerrado de machos y de hembras. Debemos haber andado cerca de las 900 entre la invernada, entre macho y hembra. Me parece que había muy lindos conjuntos de hacienda, muchas jaulas completas. Y sí, por ahí la hembra se destacaba un poquito más.
pero bueno, con un acompañamiento que la verdad sorprendió. Muchos decían, hacía rato que no teníamos las camionetas, tenía que estacionar tan lejos, así que hay necesidad de compra y bueno, por ahí los remates se han achicado y me parece que hoy hicimos valores que no lo teníamos en mente, teniendo en cuenta, como siempre digo, de vender con los 20 días de plazo, ¿no? 40 y 50 y 60 y 70 y 80 y 90 y 110, 20, 120, 130, 130, 140, 150, 160, 160, 170, 180, 171, 172 y no espero más a nadie, cayó el palo, fue, 180, 170, Santiago Doval, gracias. 290, 90 y voy, 290, 90 y le cabe plata en todos lados. 290, 90 voy una, 290, 90 voy vendiendo dos y en 1.290.000, José, acá no te espero, ¿no? 290, 1, 290, 2.290.000 cayó el palo, fue. Me parece que recién me decía un productor y yo pensé que el remate pasado había sido muy bueno y lo superó ampliamente. Y bueno, yo creo que es un poco de todo. Un poco de que tenemos un clima que nos viene acompañando en la gran mayoría de la región. Saquemos 9 de julio, que la están pasando muy mal, y esa zona. Poca oferta. Y sí, el que vende, qué sé yo. Estamos en época eleccionaria y todos sabemos muy bien lo que pasa, que la gente se quiere cubrir. Me parece que ha repuntado un poco el gordo, pero no da para reponer seguramente el negocio una ternera en 4.400, 4.500, un macho 4.500, 4.600, como han hecho algunos lotes. Vendiendo un gordo máximo en 3.700 tenemos una diferencia bastante grande, pero bueno, esto va a salir gordo dentro de 3, 4, 5 meses y ahí sabrá Dios lo que irá a pasar. Pero me parece que la ganadería viene muy, muy pujante, está demandada y bueno, me parece que teniendo en cuenta, como te decía, el clima y que los granos me parece que están bastante deprimidos, hay gente que le apuesta a la vaca todavía y en buena hora. Y 5, y 10, y 15, y 20, 25, y 30, y 5, y 45, y 50, 55, 51, 52, 950.000 y cayó. 950 Eugenio Méndez Casarío para eso. 981, 982, 980, 990, millón 10, millón 20, millón 30, millón 40, Santiago, millón 50, 41, 42, 40 y fue. Millón 40.000 compró Santiago Doval. Sorprendidos con la hembra, una hembra de 4.2, 4.3 la hembra pesada, hasta 4.800 la hembra liviana. Arrancaste en 4.000 la vaquillona. La vaquillona, sí. Segundo lote que vendiste ya hizo lo de Subiría. Sí, tal cual, las vaquillonas de Subiría que estaban muy buenas hicieron 4.000 pesos y eran muy pesadas. Así que bueno, creo yo que cerrando un remate redondo con una hembra liviana que decíamos nosotros muy picante, que entiendo yo que debe ir a recría, tenemos una primavera excepcional y es ahí donde están los kilos baratos quizás para hacer la diferencia con todo lo que es el ternero, tanto macho como hembra liviano. Y después, bueno, el macho en 4.700 pesos el de Ganadera Aurelio, 4.600 los de la punta que estaban ahí muy buenos, muy lindos, 920, 930.000 pesos. Así que bueno, creo que cerrando un remate redondo. Creo yo que es expectativa, una cuestión de oferta y demanda también, hay mucha oferta de gordo y la gente está vendida y tiene que salir a comprar, la primavera con mucho pasto. Creo que es una suma de factores que hace que el mercado en lo que es la invernada esté tan firme, ¿no? Estos son los resultados del remate de Ugaristegui en Cacharí. Atenti con estos precios, hasta 160 kilos. Está al revés la placa, ¿no? Es promedio y máximo al revés. El promedio 4.828, el máximo 5.032. 160 a 180, 4.524, 4.686. De 180 a 200, 4.250. El promedio y el tope 4.675. De 200 a 230, 4.250, 4.730. Estos son mínimos y máximos, me parece. Confírmame, Julián, por favor. 260, 300, 3.400, 4.105 y de más de 300 kilos, 3.968 pesos un lote. La ternera hasta 150 kilos, entre 4.077 y 4.724.
De 150 a 170 kilos, 3.938 a 4.848, qué amplitud de precios ahí. De 170 a 190, 4.210 a 4.400. De 190 a 210, 4.135 a 4.256. Vaquillonas de 210 a 250, 4.020 a 4.318. De 250 a 290, 3.643 a 4.000. Vacas con cría, lo que pisa 720.000 a 1.000.000 de pesos. Con estas dos placas, les comento también, este es uno de los remates feria físicos más importantes de la semana en cuanto a las cotizaciones obtenidas. También les comentaba recién algo de la firma Sáenz Valiente Burri y compañía en Ayacucho. El promedio del ternero canal rural esta semana dio 4.436 pesos y estos son los promedios por categoría que calculamos de remates televisados, ferias y algunas operaciones grandes particulares también. El plazo es 30 y 60 días en promedio para todos los lotes con estos precios. Hasta 160 kilos 4.900, de 160 a 180 4.500, de 180 a 200 4.350, de 200 a 230 4.300, de 230 a 260 4.200, de 260 a 300 kilos 4.100 y de más de 300 kilos 3.900. La ternera hasta 150 kilos 4.700 pesos, se corta ahí, hay mucha ternera muy livianita, por los 5.000 y arriba. En 150 a 190 el promedio 4.050, de 190 a 210 3.950, de 210 a 250 3.900, de 250 a 290 3.700 y de más de 290 3.650. Para los vientres, mejoras en la vaquillona preñada 1.600.000 pesos, nueva preñada 1.500.000, usada preñada 1.200.000, nueva con cría lo que pisa 1.000.000 y usada y medio uso con cría lo que pisa 850.000 pesos. Pausa breve, amigos, volvemos enseguida y viajamos a Estados Unidos, a Texas, al encuentro de Silvio Baiocco, que está de la mano de Tecnal haciendo una recorrida fildotera extraordinaria por allí y va a estar en un ratito nada más con nosotros para contarnos con amigos y protagonistas sobre esta recorrida. Ya venimos. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 022 85 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Seguimos en Mercado Visión. Gran abrazo a Gustavo Mandagarán, que nos mandó toda la información del remate de Ugaristegui. Él estuvo cubriendo esa subasta. Gracias, Gustavo, por tu gran laburo. Y me dice, sí, son mínimos y máximos, lógico, no nos daban los promedios para que estén ahí, están bajitos, digo, con respecto a los precios máximos del remate de Ugaristegui en Cacharí. Bueno, gran remate. Saludos también para Jeremías, que nos dice 22 en San Justo, Santa Fe. Viene muy bien el agua ahí, tengo entendido, así que bueno, lo mejor para ustedes allá también. Y ahora nos vamos al encuentro, viajamos al encuentro de Silvio Baiocco, que como les decía, está en Texas, en Estados Unidos, de la mano de los amigos de Tecnal, recorriendo diferentes establecimientos. Silvio, estoy con vos, ¿cómo andás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué decís, Julio? Muy buen día, un placer saludarte y verte. Nosotros realmente muy bien. No sé cómo me reciben por allá. Excelentemente te escuchamos, Silvio. Bueno, cerrando nosotros aquí una gira que propuso Tecnal por el norte de Texas, un estado emblemático del sur de los Estados Unidos, emblemático para el sector de ganados y carnes, que está atravesando un momento, no sé si crítico, pero complejo desde el punto de vista del stock. Y esto nos permite entender, a partir de una demanda extraordinaria que hay en el mundo, la dinámica comercial que se vive aquí y que nosotros también disfrutamos en la Argentina. Estoy acompañado por César Fusero, hombre de Tecnal, que fue el gran organizador, el director de orquesta para este recorrido que hemos hecho desde el lunes hasta ayer inclusive, por distintos establecimientos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con lo educativo también, que fue particularmente a mí lo que más me llamó la atención. ¿Cómo estás, César? Buen día, Julio, buen día a todos. Un gusto estar con vos. Un día más. Un día más, ya llegando al final del recorrido, ahora en un rato, acá son 2 horas menos, nos vamos camino a Houston,
para después mañana por la noche emprender el regreso a Buenos Aires. ¿Qué te dejó la recorrida? Bueno, creo que como hablábamos ayer, nos dejó ver grandes empresas haciendo las cosas muy bien, grandes empresas con muchísimo foco en lo que hacen, compañías que se dedican especialmente a un tipo de actividad que tienen la posibilidad de tener insumos a gran escala. Vimos la disponibilidad de ciertos insumos como el flake, muy del día a día, o sea, como el maíz húmedo, el maíz para nosotros. Creo que eso, bueno, de tener herramientas y tener facilidades. La herramienta de insumos, que nosotros a veces no tenemos todos los insumos posibles, pero insumos interesantes para mejorar las conversiones, de tener financiamiento, que eso me parece que hace una de las grandes diferencias mirando en el largo plazo, y algo que lo voy a robar de lo que dijiste vos, que es el tema de que el quiebre está en la educación, que piensan que sin educación no hay un mañana posible. Entonces formar a personas que estén en roles o que se conviertan en líderes de diferentes empresas, emprendimientos, o que estén formando o hablando por las cadenas agroindustriales, es un fenómeno. Entonces creo que lo que uno más se lleva es el foco en lo que hacen, la disponibilidad de herramientas, el financiamiento, y que la educación es el más allá. Y un tema no menor, que creo que eso es el más emocional, que es el orgullo y la pasión por lo que hacen. Como de tan chicos empiezan con los programas de trabajo, como lo que vimos en la TCFA, en la Marilo, eso hace que un pibe de 10, 12, 14 años críe 4 terneros y sepa cómo se los cría por un programa de un determinado tiempo, para explicarlo rápidamente, y después ese pibe que va a la facultad ama lo que hace, porque lo vivió en carne propia, lo que era criar y ver crecer, y después tener que resolver con lo que tenía. Entonces hay un quiebre muy importante en la educación, en la pasión por lo que hacen y en querer que les vaya bien. Vos sabés que con respecto a la educación, Julio, amigos, acá estuvimos recorriendo la Universidad de Texas, una de ellas, una de las tantas, donde hay una carrera que es sobre las ciencias de la carne. Los estudiantes son los que trabajan dentro de la universidad y ya desde muy chiquititos van interactuando con los distintos eslabones de la cadena productiva, una suerte de INTA, pero desde la formación. Acá después surgen, por ejemplo, los tipificadores, y yo creo que acá hay un quiebre desde el punto de vista de lo que está significando el desarrollo de carne de calidad en la ganadería de los Estados Unidos, los tipificadores que determinan, que después son validados por el USDA, y que no trabajan solo en un frigorífico, sino que van rotando para evitar vicios, que se entienda bien esto, y son los que en definitiva le van poniendo el precio. El mayor depende justamente de la calidad más que objetiva de esa carne, que cada vez busca el sentido del marmoleo para instalarse en los mercados mundiales. Esto le da a Estados Unidos también un quiebre en lo que se venía observando desde el punto de vista productivo. Aquí se molía el 80% de la res, justamente para hamburguesas. Como están teniendo tanta calidad en la carne, ya no se muele tanto, ¿no? Sí, uno ve que el peso de faena se fue a las 1.500 libras, algo así como 720, 730 kilos de carcasa, entre peso vivo en Argentina. Entonces eso hace que es tener el largo plazo, tener resuelto mucho el largo plazo, darse cuenta de que anoche cuando cenábamos veíamos que, y bueno, Pablo Loza nos decía, qué buena carne, es muy parecido a lo que comemos en Argentina, pero un tibón enorme tibón, y decimos, esto es consistencia, venimos la semana que viene va a ser igual, venimos la otra va a ser igual, y creo que tiene que ver con pensar en el largo plazo. Ellos piensan todo el tiempo en el largo plazo. No importa si cuando tienen que vender, venden, cuando tienen que comprar, compran. Hoy están, lo que vos decías, en un momento muy complejo con el stock, porque les está costando tener terneros por el alto precio que tienen. Pero a pesar de todo eso, piensan hacia adelante, van para adelante y
y le meten todo lo que más pueden a un animal. Mientras el animal resista, o sea, el frame del animal resista meterle kilos, le van a meter por el alto precio que tiene. Están en el mejor precio de los últimos 40 años de historia, así que... Silvio. Esto tiene que ver justamente con lo que decía César. Sí, ¿vos me recibís bien, Julio? Sí, perfectamente. Te quería hacer una pregunta a César o a vos, es lo mismo, que tiene que ver con qué diferencia, qué impacta más cuando uno viaja allí y entra en un establecimiento, la infraestructura, el manejo, la educación, ¿qué es lo que más llama la atención? O todo junto será, no lo sé, pero digo, ¿qué diferencias hay con respecto a lo que vemos acá, no? No, primero la magnitud. Yo creo que es la gran diferencia entre lo que ocurre en la Argentina y lo que estamos viendo ahí, ¿no? Fuimos a establecimientos de 200.000 cabezas, de 105.000 cabezas. Eso es lo que cambia, ¿no? Y obviamente la infraestructura está a tono para albergar tanto volumen de hacienda. Después lo que cambia es justamente lo que estamos viendo, lo que decía César recién. Novillos de 750 kilos de peso vivo. Y por supuesto los patios de comida tienen que estar aceitados para dar de comer a tanto volumen encerrado. Por eso son lo que estamos viendo, patios de comidas monumentales donde el flakes, que es el maíz cocido, ¿no? Es un denominador común en la mayoría de en todos los establecimientos. En la Argentina no tenemos, creo que hay una o dos plantas nada más en el maíz inflado, ¿no? Que le permite un rendimiento superior del 10% a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con lo que hacemos nosotros en la Argentina. Ahora, si vos me preguntás por el recurso humano, Argentina tiene un recurso humano que está a la altura o que puede llegar a ser superior inclusive al recurso humano que se utiliza en este tipo de emprendimientos. Y después, cuando César decía recién, están en el peor momento del stock. Es el stock más bajo de los últimos 73 años, pero con otra población, pero con otra demanda en el mundo. Para que ustedes entiendan, el kilo en pie del novillo está $5.40. $5.40 el kilo en pie del novillo terminado. Fíjate, esta es una fábrica de terneros. Es impactante lo que vimos acá. Estas son todas guacheras. Lleva el productor el ternerito recién nacido con 1 o 2 días y después el desarrollo de la recría se da en ese establecimiento de más de 200.000 cabezas. Eso fue impactante. No, eso nunca visto. Es estar en un lugar que vas a ver algo que imposible, o sea, no teníamos la posibilidad de verlo en Argentina, pero lo muy bueno es empezar a darle valor a las situaciones que nos han pasado. El ternerito llega ahí con un día calostrado. La gran mayoría de lo que vimos que llega ahí a Deep Creek era ternero Beef on Dairy o overo con un día de vida. Contale qué es Beef on Dairy. Beef on Dairy es sobre la vaca overa, que acá también es una zona de mucho tambo. En Estados Unidos hay 9 millones y piquito de vacas de tambo. Acá hay en Texas, más de todo en el norte de Texas, hay 3 millones, hay 1/3 de la población de vacas overas. Lo que hacen para tener para conseguir mejor calidad de carne, tapan ese overo con lo mejor que han conseguido hacer con el Angus. La mayoría es Angus, y si necesitan frame meten algo como charolais para tapar el overo. Pero después no les permite entrar en algo en lo negro que es la certificación Angus. Es un poco más técnico para explicarlo, pero el Beef on Dairy y el overo ahí llega con un 10 y vale entre $1.500 a $1.600. Un ternero que hace 2 años atrás, o hace años como nos pasaba en Argentina, lo mataba. No, o sea, moría, o sea, no valía nada. Entonces, el valor que empieza a tener que, primero, que el stock decaiga, y no solamente que el stock decaiga, sino que el consumo de carne a nivel mundial haya aumentado y estemos dispuestos a pagar por algo que es un specialty. Te recordaba estos días una conversación con Natalia Cipollini hace 10, 12 años, que decíamos en 2025 la carne va a ser un specialty. Y empieza a hacerlo, no sé si es tal cual, pero el precio que nosotros tenemos en Argentina tenemos llamémosle una suerte o una oportunidad, o no sé cómo decirlo, pero muy importante de poder comer un asadito en cualquier lugar que sea, desde estamos en una obra, comernos la faldita, comernos el chorizo un fin de semana, entre amigos, en familia,
no sé, pero me parece tan especial decir, che, el folclore que tenemos con el asado, y acá los tipos han entendido que la carne es un specialty, tiene un alto valor, y lo que recién vos decías, Silvio, educan a personas para que elija bien la carne, para que esté estandarizada, le ponga el tipo de carne que es, para que eso vaya a un determinado lugar, o lo exporten a un lugar, o tenga un precio determinado. Y otro tema, ¿no? Acá están muy preocupados por lo que nosotros venimos comentando ya hace algún tiempo. Se surten mucho, sobre todo en esta zona, del ternero mexicano. México le exporta habitualmente entre 1 millón y 1,5 millones de terneros recriados de 300 kilos aproximadamente todos los años. Está la mosquita barrenador, una cosa así se llama, que la tiene México. Aquí en Estados Unidos son libres porque han hecho mucho trabajo hace mucho tiempo, y como están a 70 millas de este flagelo sanitario, está por ahora suspendido el ingreso de ese ternero. Imagínate, en un contexto de escasez como el que están atravesando, el rodeo más bajo de los últimos 73 años, en ese contexto, lo que implica desde el punto de vista de la oferta de carne, por eso la proyección de que siga subiendo, por lo menos presionando el precio del producto, el hecho de no contar con esa materia prima imprescindible para estos establecimientos, ¿no? Sí, importan 1,5 millones de terneros por año, que no lo están pudiendo hacer este año, 1,5 millones de terneros por año en una faena anual de 30 millones de cabezas, y bueno, eso lo está complicando, pero ellos sufren no tenerlo, pero a la vez dicen, no los queremos. ¿Por qué? Porque la mosquita barrenadora esta puede generar un problema muy grande, y lo hablan con muchísimo orgullo, no tenerlo. No les importa si lo cierra Trump, si no hablan del gobierno, no, a nosotros como empresarios, como cadena agroindustrial, no queremos tener un problema, porque hemos trabajado todas nuestras instituciones, sobre todo el LUSDA y todas las instituciones estatales, han trabajado mucho por cuidar. Entonces no lo podemos tener. Nos vamos porque ya prácticamente estamos cerrando. Ayer cerramos justamente el recorrido en una cabaña donde venden 1.000 toros. Hacen Angus acá, hacen Angus negro y colorado porque son dos razas diferentes, y Simangus. Venden 1.000 toros por año. Ellos venden toros ya más desarrollados a los 18 meses. Nos contaban que en Estados Unidos se vende mucho toro de 12 y de 14 meses. El promedio del toro es de $12.000. El promedio de la vaquillona preñada es de $6.500. Para entender la dinámica de la genética con mucha información, ellos hacen 10 años que están haciendo el RFI en esta cabaña, tienen todos los datos que necesita ese criador, con un frame un poco más alto del que se ve en la Argentina, teniendo en cuenta que después esos toros tienen que producir terneros que vayan a resultar luego novillos de 750 kilos, ¿no? Son moderadas, dijo las vacas. Sí. 750 kilos, las vimos ahí en una... ¡Qué moderación! Y ahí es un rancho familiar, bien el rancho que hemos visto, el que ha visto Yellowstone, es muy similar. Está muy cerquita, sí. Un poco más suave, no hay un John Dutton ahí, pero está Donald Brown, que es el que maneja todo, y ver con la pasión que lo manejan y cómo cuentan la historia de cómo han llegado a donde están. Y tiene que ver con esto del honor, cómo contó que no podemos sacrificar el corto plazo porque siempre nos va a hacer muy mal en el largo plazo. El tipo tiene una concepción, y cómo habla de sus hijos, de la familia, de que la familia puede, están todos invitados a volver pero no obligados. Y que hay un legado y hay conversaciones de su papá y su abuelo en mucho tiempo atrás que los ha traído hasta acá. Lo que hacen es un specialty, no hay ninguna duda, pero creo que lo especial se concentra en que esa familia tiene un propósito que es mucho más grande que el toro de $12.000, la vaquillona de $6.500, los 1.000 toros por año, que lo que ellos hacen se puede expandir. Por eso han generado una red de cabañeros amigos a lo largo del estado de Texas y de diferentes estados, haciendo desarrollando su propia genética. Y no tienen ningún prurito en decir,
Si hay un cliente que quiere vaca rosa con jopo, la vamos a hacer, porque nosotros trabajamos para nuestros clientes. A nosotros nos gusta hacer esto, pero lo dicen fácil, sin dar mucha vuelta. Y el orgullo de hacer y de pertenecer al lugar y a eso de hacer en el lugar que tanto está relacionado. Gracias, César, en nombre de Canal Rural, de Guarino Producciones, por la posibilidad que nos das para que nosotros después, en los próximos días, vayamos mostrando parte de lo que se vivió aquí. Un placer. Gracias a vos, Silvio. El placer es mutuo porque creo que ustedes lo que hacen es comunicar, mostrar y ayudarnos a capacitar y educar. Me lleva lo de la TCFI, que a veces lo hacen personas como vos con Canal Rural, contando la historia de lo que se hace tranqueras adentro y de lo que tenemos de muy bueno en Argentina, que es gente muy profesional, que ama lo que hace y que con todos los vaivenes va para adelante. Así que muchísimas gracias. Julio, nosotros nos vamos, ya nos estamos yendo para el aeropuerto, vamos para Houston y el domingo por la noche emprendemos el regreso. Un buen fin de semana para todos ustedes, un gusto verte, escucharte y nos reencontramos la semana próxima. Gracias, Silvio, gran laburo allá, como siempre. Te estaremos esperando por aquí para compartir este material en emisiones de Acorral y también en Mercado Visión. Se nos fue el programa, amigos. Gracias a César Fusero, también gerente comercial de Tecnal, ahí charlando con Silvio, y a la empresa Tecnal por esta invitación que Silvio ha sabido aprovechar y muy bien, lo van a ver en próximas emisiones a través de esta pantalla. Es todo, muy feliz día para todas las madres, de todo corazón desde aquí, y que tengan un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes.